Comenzamos, ¿no? Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estén el día de hoy por aquí. Hoy hacemos la segunda conferencia de este ciclo que hemos denominado Audiencias Universitarias, Reflexiones y Estrategias. Esta noche tenemos con nosotros a tres destacados especialistas en temas de teatro y de temas de cultura. Y también debo decirles, antes de comenzar, que este ciclo de conferencias está enmarcado en una investigación que se está realizando dentro del Centro Cultural, en la comunidad de la Universidad de Lima, para entender un poco las audiencias universitarias. Entonces, de esto va a salir un estudio y esperamos también que otros productos con el tiempo, pero su presencia por eso es importante y también por eso quisiera agradecer a los tres panelistas que nos acompañan esta noche, que paso a presentar. Una cosa más antes de seguir. Vamos a tener dos preguntas, cada uno de los ponentes va a tener 10 minutos para responderla y después vamos a abrir las preguntas del público, así que también prepárense. Vamos a escuchar sus preguntas también. Esta noche nos acompañan Ernesto Barraza Elespuru, dramaturgo, director, investigador escénico, doctor en estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona, decano y director de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, miembro fundador de la Red Internacional de Investigadores de Teatro Latinoamericanos y Europeos, adscrita a la Universidad de Barcelona, líder del grupo de investigación Voces Escénicas del Sur, adscrito a la USUR. En el 2022 estrenó como dramaturgo y autor la autoficción transgeneracional de la compañía Break Teatro. También nos acompaña Lucía Lora, actual directora general y directora de investigación de la ENSAT, investigadora, actriz y pedagoga. Trabaja como docente en la ENSAT en el área de investigación y en la PUC en la Facultad de Artes Escénicas y en la maestría del mismo nombre. Es licenciada en Pedagogía Teatral y magíster en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también nos acompaña Marco Muletaler, bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona, experiencia en programación, producción y promoción teatral. Cuenta con estudios de especialización en gestión e innovación organizativa, Innova, Instituto para la Innovación Social y Organizativa de Barcelona, y actualmente es director del Festival de Cine de Lima, hecho por la Universidad Católica del Perú y el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Bienvenidos a los tres, a las tres. Y vamos a comenzar en este orden. Va primero Marco Muletaler, después Lucía Lora y finalmente Ernesto Barraza. La primera pregunta que vamos a desarrollar es esta. ¿Cuál es su percepción respecto al consumo cultural en los espacios culturales? Tiene la palabra por 10 minutos Marco Muletaler. Arrancamos entonces solamente con esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Perdón? Arrancamos con esta primera pregunta. Solamente de la primera pregunta y después vamos a la segunda. Vale, Sí. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo este espacio con gente que admiro y que además creo que va a decirnos cosas de las que vamos a aprender muchísimo también. ¿Cuál es la percepción respecto al consumo cultural en los espacios que nosotros gestionamos? Es una pregunta interesante porque exige que reflexionemos sobre esas nuevas tendencias que están marcando en general el consumo, ya hoy día no solamente pospandemia, sino en ese mundo que se está reordenando, ¿no? Que está replanteando algunos factores que han sido tradicionalmente distintos. Javier Marcé, que es consultor y fundador además de la Barcelona Peter Drucker Society, dice en su último libro, que se llama Crecer haciendo crecer, que en el futuro solamente existirá un oficio: adaptarse. Las organizaciones, dice él, viven del binomio oportunidades-capacidades, es decir, deben ir en un continuo de ida y vuelta entre aprender, desaprender y reaprender. Definitivamente el consumo cultural, como todo el consumo en general, ha sufrido una revolución en los últimos años. Hay alguien que lo llamaba de manera muy poética un salto cuántico. Pero sí es verdad que estamos
viviendo ahora tiempos muy distintos a los del año 2020, inicios del año 2020. No solamente por esta transición de la pandemia, luego la pospandemia, y como les decía ahora, este nuevo reordenamiento social, político, económico en el mundo, ¿no? Esto que estamos viviendo aquí en el país es producto también de un reordenamiento mundial, ¿no? No es un lunar. Es muy difícil saber qué vendrá. Definitivamente vivimos en tiempos de gran aceleración. George Galloway, un exdiputado escocés, tiene una frase muy interesante. Dice, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Estamos justamente ahora nosotros viviendo esas semanas en las que pasan décadas. Vivimos entonces, este consumo está marcado definitivamente por un entorno de infoxicación, ¿no? Esto que se describió hace un tiempo, que llamé Casio, el futurólogo, describió hace un tiempo como un entorno bunny, es decir, un entorno que se presenta como quebradizo, brittle, ¿no es cierto? Es decir, la B de brittle, de bunny. Es decir, todo parece estar permanentemente al borde del colapso. Vivimos en una percepción permanente de colapso. Todo se va a derrumbar aparentemente en el siguiente instante. Vivimos en un entorno ansioso, es decir, un entorno, esta ansiedad producto de una aceleración y de la incapacidad de saber cuál es el siguiente paso. No tengo que explicar mucho más los tiempos que vivimos en términos de ansiedad. Creo que lo vivimos, lo sentimos en nuestros propios cuerpos, cada uno, ¿no? Nuestras propias emociones. No lineal, es decir, no es posible establecer causalidades en algunos casos, ¿no? Y tampoco hacer planes a largos plazos, que es algo que hacíamos antes con mayor facilidad, es decir, menos planificación y más estrategia. Es muy difícil pensar ahora, cuando pensamos en el consumo y pensamos en cómo atraer al público a nuestros espacios, en planes a mediano o largo plazo. Y finalmente, uno quizás de las características más complejas es lo incomprensible de este entorno. Es decir, vivimos un tiempo donde tenemos un ataque de información, pero quizás no todas las herramientas para poder entender la información que recibimos. Es decir, tener más información no significa saber más. Hay algunas tendencias que yo creo que son claves, producto del entorno, de este entorno bunny que describí antes. Y creo que hay como tres grandes familias de tendencias en el consumo cultural, y evidentemente también lo evidenciamos desde nuestra experiencia en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Primero, la aparición de nuevas exigencias y hábitos de consumo. Esto se vio marcado primero por una necesidad, por una obligación de virtualizarnos en el año 2020, ¿no? Virtualizar o morirnos, y luego devino en otros nuevos ámbitos, otras nuevas exigencias y hábitos posteriores, ¿no? Segundo, la revaloración de la experiencia en comunión. Creo que esto es bien importante y nos exige también a nosotros como gestores de espacios culturales o de proyectos culturales o como creadores también, repensar en el valor de la experiencia, es decir, qué es lo que vamos a darle al público más allá de aquel hecho cultural al cual lo estamos invitando. Y finalmente la aceleración de tendencias ya existentes, ¿no? Creo que la virtualización en general, que ya venía siendo una tendencia, por ejemplo, en los hábitos de compra de las entradas, el día de hoy creo que es incomprensible, es inimaginable pensar, digamos, imaginar ese consumidor que va a hacer las colas a comprar las entradas antes de la función como lo hacíamos antes. Es decir, eso ya no es tan así, ¿no? Vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora, hoy día no es así. Y creo que hay como unas, digamos, aterrizando esas grandes familias de tendencias, algunos elementos que hay que tener en cuenta.
En primer lugar, ese nuevo perfil del consumidor, ¿no? Y para entender ese nuevo perfil tenemos que hacer un trabajo, yo creo que concienzudo, profundo, que nos permita definir y analizar cuáles de estos cambios en este nuevo perfil tienen que ver con los contextos que estamos viviendo, ese contexto de digitalización, luego de postdigitalización y el contexto que estamos viviendo ahora de reordenamiento mundial, si lo podemos llamar de alguna manera, y qué cambios son estructurales, es decir, llegaron para quedarse y tenemos que trabajar con ellos en adelante. En segundo lugar, lo dije antes, la aceleración digital, ¿no? Es decir, cómo lograr entornos digitales que nos permitan acercarnos a nuestro público sin traicionar el valor de nuestras actividades. Es decir, cómo sumamos desde también los entornos digitales a nuestra actividad cultural, cómo esos entornos son ventanas y puertas abiertas a nuestras actividades. Creo que ahí hay un trabajo, hay una tendencia, un trabajo que tenemos que hacer conscientemente y que no tiene que ver, digamos, no es un Zoom, ¿no? No es manejar tu Facebook, es algo mucho más profundo, ¿no? Lo dije antes, redefinir y repensar el valor de lo presencial. Tenemos claro que hoy día una película ya no es suficiente, proyectar una película en un cine ya no es suficiente para el público, ¿no? El acceso a esa película está seguramente en sus casas de manera más cómoda, más barata, sin necesidad de salir a la calle, exponerse a los demás, en fin, perfectamente ¿no? reproducible. Pero, ¿qué cosa hace que esa experiencia tenga un valor especial y nos saque de nuestras casas y nos lleve a un espacio en esa experiencia en comunión que nos propone la actividad cultural, ¿no? Como lo que estamos viviendo el día de hoy? Como que quisiera quedarme ahí en esta primera parte, pero creo que lo que tenemos que digamos, ser conscientes es que estamos en un momento de cambio, ¿no? Y estamos en un momento de cambio muy acelerado, ¿no? A mí me gustaba mucho siempre una lámina que yo usaba en unas clases que yo daba de gestión, que era vivimos tiempos nuevos, porque una lámina que nunca tuve que cambiar, siempre eran tiempos nuevos, ¿no? Me evitaba, digamos, pero creo que ahora vivimos tiempos nuevos y muy acelerados, ¿no? Es decir, lo nuevo llega con mucha fuerza y de manera muy veloz. Entonces, el ejercicio que creo que tenemos que hacer desde nuestros lugares es, primero, el de una gran, eso lo hablaremos un poquito más adelante seguramente, pero el de una gran flexibilidad y, digamos, enfrentar el miedo, que significa desaprender aquello que hemos ya aprendido y con lo que nos sentimos cómodos, para abrazar otras oportunidades con otras herramientas a la mano, ¿no? Gracias, Marco, por la información y por esta reflexión en torno a estos tiempos cambiantes que nos están tocando vivir y que evidentemente comenzaron en 2020 y todavía no han parado. Es más, el tema de los aforos, el tema de la presencialidad, el trabajo híbrido, el teatro virtual y otras cosas que fueron apareciendo en el camino, creo que lo que nos han marcado en realidad es a ser flexibles y adaptarnos al cambio. Lucía, te escuchamos, por favor. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Estoy con faringitis, tengo que decirlo porque no es mi voz habitual. Pero bueno, hoy van a tener que soportarme de esta manera. Muy interesante el abordaje de Marco. Me hizo recordar que hoy en la mañana estuve en una capacitación de esas de la Católica sobre el chat GTP y yo pensaba mientras escuchaba, bueno, pronto le vamos a poder pedir al chat GTP que nos cree el guión de un espectáculo escénico, plástico, intermedial, intercultural, para espacios abiertos, y seguramente lo hará mejor que nosotros. Y esto es un poco para ligar con lo vertiginosos que efectivamente están siendo los cambios, aunados, o no sé, no aunados precisamente, sino más bien articulados, porque en realidad me cuesta todavía dilucidar cuál es
cómo desarmar la madeja, de qué hilo jalar para poder hallar un principio, pero hay un conjunto de fenómenos que estamos atravesando y que están articulados los unos con los otros, que finalmente están determinando tanto el consumo cultural actual como la crisis social y política que estamos viviendo, como las necesidades de los cambios en educación, como la necesidad de entender los cambios en la constitución de los sujetos y las sujetas. O sea, hay muchos elementos que están articulados los unos con los otros. Entonces, en este momento tengo en realidad muchas más preguntas que respuestas. Y hay cosas sobre las que justamente a partir de este conversatorio y otros espacios en los que he participado en las últimas semanas he estado reflexionando, pero sobre los cuales tampoco tengo nada concluido y no sé si lo tenga en realidad, por lo menos no este año. Perdón. Lo cierto es que, un poquito para agarrar lo que decía Marco sobre los tiempos cambiantes y sobre el perfil del consumidor, a mí me gusta más pensarlo en términos de la manera en cómo están constituidos los sujetos y las sujetas. Pues esta manera ha cambiado vertiginosamente, radicalmente. Pero hay algo que ofrecen las experiencias culturales y artísticas, que si bien tenemos que encontrar cómo amarrar con esta nueva estructura de sujeto, que al mismo tiempo pelean con esta estructura de sujeto, porque el arte implica una conversación, el arte implica un diálogo, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice Borges, que es: el arte sucede, ¿no? El arte sucede cuando las personas se encuentran. No sucede ni cuando el pintor pintó el cuadro, ni cuando quien fue a la galería o al museo lo vio. Sucede un espacio y un tiempo intermedio. La existencia misma del ser humano es un cruce entre el tiempo y el espacio. Pero cuando estamos frente a una obra de arte, el factor tiempo queda abolido. Solo compartimos el espacio en realidad. No sabemos cuándo se compuso el tema, la sinfonía, no sabemos cuándo se pintó, se esculpió, o lo podemos saber, pero de hecho no estamos compartiendo el mismo espacio físico, excepto en las artes escénicas que compartimos del mismo tiempo. Pero si montamos una obra previamente escrita, que lo hacemos mucho todavía en Lima, bueno, quien escribió la obra dejó de existir hace mucho tiempo y estaba pensando en su propia realidad, no en la nuestra, ciertamente. Pero entonces el arte sucede, ¿no? Y este tipo de experiencia es una experiencia que las nuevas generaciones solo viven de manera virtual. Es decir, las cosas le suceden siempre de manera mediada. El otro día estaba en clase y le daba un ejemplo a mis estudiantes y les decía: bueno, ¿qué pensarían ustedes si yo me voy acá a la puerta de la universidad y me paro delante de la puerta y empiezo a contarle mi vida a todas las personas que pasan por la puerta o que están pasando para salir de la universidad? Si ustedes me vieran haciendo eso, ¿ustedes qué pensarían de mí? Lucía, que estás loca, por supuesto. ¿Qué creen que hacemos todos a través de las redes sociales todo el día, 24/7? Ciertamente estamos viviendo tiempos complicados, ¿no? Porque es un hablar a nadie. A eso me refería con la diferencia entre este diálogo que es necesario, esta experiencia compartida que es necesaria para que el arte suceda, y la manera como estamos habitando el mundo y como las nuevas generaciones están experienciando la realidad, experienciando las emociones. Es complejo, y esto es solamente una pequeña parte del asunto, ¿no? Yo me preguntaba, siempre tengo esa costumbre, ¿no? Me pregunto cuando me invitan, sí, bueno, ¿qué piensas del consumo cultural en los espacios culturales? Yo decía, ya, ¿y cuáles son los espacios culturales? ¿No? Porque claro, si pensamos desde nuestras perspectivas de las personas aquí sentadas, seguramente llegaremos a una respuesta. Si le preguntamos a otra persona, seguramente esos espacios serán muy distintos a estos a los que nos estamos refiriendo. Y ahí empecé nuevamente con un cuestionamiento, y es que, y en realidad conversando con alguien, yo decía, claro, pero todo esto está articulado también con qué es lo que nosotros ofrecemos dentro de estos espacios culturales. Y lo cierto es que los espacios de los que estamos acá, que
que los que estamos acá compartimos es aquello que nosotros llamamos arte. Pero arte pensado como bellas artes todavía, aún desde la perspectiva contemporánea, sigue estando enmarcada en esa idea. Ahora, varios teóricos a los que yo me sumo ponemos en juicio la idea de la separación entre bellas artes y artes populares. Entonces, lo que sucede, esto sí estaba pensando también, lo que sucede en otros tipos de espacios culturales como el guaralino, ¿están satisfaciendo la demanda cultural de la población? Yo creo que sí, perfectamente, totalmente. ¿Atienden a más población que nosotros? Sí, por supuesto, y seguro lo hacen mejor. ¿Están produciendo arte? Sí, porque los compositores de cumbia guarochirana innovaron, hibridaron, crearon, propusieron. Es arte, por supuesto que es arte. Y están sucediendo estas cosas en otros espacios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Son muchas cosas, por eso les decía, tengo muchas más preguntas que respuestas. No tengo, sí creo que hay cosas que hemos estado intentando y seguimos intentando desde todos los espacios, y lo sé. No sé si es suficiente. Desde la misma edad venimos probando muchas cosas. Tampoco sé si es suficiente. Tendremos que probar muchas otras cosas más. Pero habría que pensar también, bueno, creo, hay dos temas chiquitos que también quería apuntar. Una, que el arte, lo pensemos como lo pensemos, siempre va a tener que ser pensado como parte de la cultura, porque es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura, y lo que hace es, bueno, el arte viene del ritual, además. Turner decía, Víctor Turner, que los rituales son imprescindibles para que las comunidades puedan entenderse a sí mismos y a sus historias. Y el arte es imprescindible para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos y a nuestras historias. Yo no sé si desde una élite de espacios culturales el arte está cumpliendo esa función a cabalidad, si nos está ayudando a resimbolizarnos, a pensarnos, a recordarnos, a simbolizarnos y a resimbolizarnos como individuos y como sociedad. No voy a decir que no, porque tampoco podría. Tampoco quizás la respuesta sea así. Yo creo que es un work in progress, pero hay mucho que hacer todavía al respecto. Eso por un lado, y por el otro lado, que el arte piensa. El arte piensa y el arte produce pensamiento. O sea, tiene una doble función a nivel epistemológico. Es un pensamiento que es un pensamiento compartido. Es un pensamiento que es producto de la acción, de un hacer. Es un pensamiento que tiene agencia. Y es un pensamiento que estamos, creo yo, es una opinión, subestimando. Es decir, hay otros, y esto lo digo muy en general, esto ya no lo digo por nuestros espacios, que son más académicos también, tienen un tinte académico. Bueno, estamos hablando del consumo universitario. Pero si lo pensamos un poco más en macro, se sigue privilegiando la función de divertir, que no está mal, está muy bien divertirnos, es excelente, ¿verdad? No tenemos por qué ponerle un tinte ahí trágico al asunto, ni mucho menos. Pero no solo, ¿no? No es solo. Entonces, sí creo que seguimos privilegiando algunos aspectos y algunos otros sabemos que existen, pero no les estamos dando un espacio suficiente. Bueno, ahí me quedo por ahora. Gracias. Gracias, Lucía. Evidentemente, hay siempre un recorte de realidad a partir de la programación que cada uno ofrece. Eso es claro, ¿no? Y ese recorte, lógicamente, también es donde estamos, en qué momento estamos. Claro, que debería ser quizás mucho más amplio. Habría que también analizarlo, y creo que espacios como este nos permiten también repensar ese tipo de cosas. Te escuchamos, Ernesto, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y muchas gracias al Centro Cultural de la Universidad de Lima por esta invitación y a mis compañeros de escena por sus reflexiones. Me ha tocado ser el último, así que
A ver si doy la talla. Yo quería empezar, bueno, recalcando que para mí también hay más preguntas que respuestas sobre este tema, ¿no? Y también que desde que recibí la invitación venía pensando justamente esto, ¿no? ¿Qué respuesta voy a llevar? Tenemos algo, hablábamos hace un rato, ¿no? Siento que y celebro que haya este conversatorio justamente porque pienso que es un tema del que se habla poco y que esa es una oportunidad de comenzar a esbozar alguna respuesta que seguramente no terminaremos de responder hoy, ¿no? Y de arranque ya me voy con muchas más ideas con lo que he escuchado de Marco y de Lucía hasta el momento. Y a partir de lo que ellos decían también trataba de retroalimentar las ideas con las que yo venía acá, mucho más enfocadas en realidad a lo que se refiere formar artistas escénicos, ¿no? Que es un poco más a lo que yo me dedico, pero que finalmente también son en cierta forma consumidores, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de cuáles o cómo son o qué estamos haciendo con aquellos que van a ser los próximos creadores, los próximos gestores culturales, los próximos hacedores de cultura, ¿no? Que tienen este doble rol que nosotros también cumplimos, porque nosotros consumimos, pero también producimos, ¿no? Y hay un factor muy importante que ustedes ya han mencionado, o que Marco y Lucía ya han mencionado, que es el tema de la pandemia, que por más que lo queremos olvidar, creo que no podemos dejarlo ir. Y es algo que a mí me cuestiona mucho cuando yo en la universidad me encuentro, por ejemplo, que alumnos que recién llegan están en primer ciclo y no han ido al teatro nunca, ¿no? O no han ido. Y claro, la primera impresión es, ¿cómo no vas a haber ido al teatro? Y luego me pongo a pensar, claro, hace 2 años que estaban encerrados en sus casas y que no había teatro. Entonces, cuando han decidido estudiarlo, no iban al teatro porque no había teatro, ¿no? Entonces, el rol de la universidad en ese sentido, no solo para quien estudia artes escénicas, sino para el estudiante universitario en general, creo que hoy en día, como decían hace un rato, todo el tiempo estamos en un nuevo tiempo siempre, ¿no? En el nuevo tiempo de hoy tenemos una responsabilidad mucho más grande porque nos enfrentamos a un público o a un grupo de personas que están acercándose al ámbito universitario y que han tenido muy poco acceso a la cultura por muchos esfuerzos que hayamos querido hacer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que lo virtual y lo presencial no tienen punto de comparación, ¿no? Puedo ir a un museo, puedo visitar el museo no sé cómo se dice, ¿no? Pero la visita virtual, lo que sea, pero no es lo mismo pues, que ir al museo, ¿no? Puedo ver una obra virtual, pero no es lo mismo que ir a una obra de teatro. Puedo tener un conversatorio y agradezco que esto sea virtual y que no nos hayan invitado a estar cada uno en nuestras casas, porque tampoco es lo mismo, ¿no? Y creo que las personas que están acá por algo han venido, ¿no? Porque estamos buscando este convivio, ¿no? Del que hablábamos hace un rato. Pero bueno, para no extenderme mucho, creo que hay varios factores a tomar en cuenta cuando hablamos de formar desde la universidad espectadores, pero también creadores, ¿no? Porque está este doble juego, como ya dije hace un momento, de crear el hábito de consumo, pero también el hábito de consumo enfocado a aquel o aquella, ¿no? Que en el futuro va a ser un creador, o va a ser un gestor, o va a ser un crítico, o va a ser un investigador, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no solamente crear un hábito de consumir como entretenimiento, sino con esta otra mirada de cómo es que yo quiero que sea el ámbito cultural de mi país o de mi ciudad, ¿no? No estoy dando ninguna respuesta, en realidad estoy dando un montón de preguntas y además no me quiero adelantar a la siguiente pregunta que Karina va a hacer y tampoco me quiero robar el rol de maestro de ceremonias aquí, porque creo que todos de alguna manera estamos intentando, ¿no? Generar algunos mecanismos que puedan dar respuesta o solución a estas problemáticas,
pero realmente es un camino bastante nebuloso en realidad, ¿no? Y creo que hay una cuestión muy importante en lo que ha dicho Lucía sobre también de qué ámbito cultural estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece sumamente importante escuchar lo que traen los mismos estudiantes universitarios, que desde mi experiencia, por lo menos, nos abre mucho los ojos, ¿no? Yo veo mucho que cada vez más hay propuestas que se escapan de lo que nosotros podemos llamar las bellas artes, ¿no? O sea, propuestas escénicas, por lo menos, donde los alumnos ya no piensan en el teatro tradicional a la italiana, o no piensan en un escenario, o no piensan ni siquiera en una obra de teatro, ¿no? Y creo que ahí también tenemos un reto, porque de alguna forma tenemos la responsabilidad de no quedarnos atrás, ¿no? ¿Qué es lo que están consumiendo los estudiantes universitarios fuera de la universidad también, ¿no? Nosotros venimos tal vez a veces a decirles, esto es lo que debes consumir cuando ellos están en otra nota, ¿no? Y sé que acá muchos de los que no veo porque no los vemos. Quiero que sepan que nosotros vemos unas sombras, pero imagino que la mayoría son estudiantes universitarios, ¿no? Entonces a veces me pregunto también, y tampoco es que yo me considere tan viejo, digamos, o tan distante a mis alumnos, a pesar de que por lo menos les llevo 20 años, pero siento que su universo es absolutamente distinto al nuestro o al de muchos de los profesores. Entonces creo que también es muy importante tratar de entender, no porque los tiempos cambien y entonces hay que olvidarnos del pasado, sino tratar de entender por dónde se mueve la cultura de verdad, ¿no? Creo que es un poco lo que decía Lucía hace un rato. Y no amoldarse, pero tratar de entender realmente y de redirigir nuestras búsquedas y encontrar respuestas en conjunto también, ¿no? Creo que por algo un estudiante se acerca a estudiar una carrera como artes escénicas o afines, a pesar de no haber ido nunca al teatro o de no haber consumido cultura, pero viene, ¿no? Entonces creo que el espectador o la audiencia no solamente tiene que ver con qué tanto ha visto, ¿no? Hay algo más ahí que creo que todavía nos falta entender, ¿no? Y creo que ahí tal vez está el kit del asunto. Gracias, Ernesto. Evidentemente nos falta mucho para entender, y creo que estos espacios e incluso los momentos de cambio que estamos viviendo, evidentemente nos dan este espacio de reflexión necesario para poder seguir adelante. Y viene la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido las estrategias que han utilizado para aumentar el consumo? Y yo sé que aumentar, no sé si se dio, como lo hemos conversado hace un rato, pero sí de repente, ¿qué estrategias han utilizado a partir de entender a quién tenemos en las aulas, en los espacios culturales? ¿Cuáles han sido las estrategias? Marco, por favor, comenzamos. A mí me gusta mucho el optimismo que esta pregunta trae, ¿no? Es la palabra aumentar. Está bien, hay que tender hacia eso. A ver, hay varios frentes y creo que eso está vinculado a lo que de alguna manera, a las tendencias que estamos viendo también desde el trabajo que hacemos. Y digamos, me es inevitable no volver a pensar en los últimos 2 años, ¿no? Digamos, desde el momento en que teníamos un festival de teatro y teníamos a 35 personas de distintas partes del mundo alojadas en distintos hoteles de la ciudad y teníamos que ver cómo sacarlos en menos de 24 horas porque las fronteras se cerraban, ¿no? A esta parte, ¿no? Creo que el primer elemento, la primera estrategia, si puede llamarse así, que de alguna manera ponemos ahora en práctica, ahora con un poquito más de confianza que al inicio de este proceso tan acelerado de transformación, tiene que ver con poner antiguos paradigmas en conflicto. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me quitaban el sueño cuando asumí la dirección del Festival de Cine era, y que estaba en mi cabeza, era cómo mantener la tradición de 25 años,
¿no? Digamos, de un proyecto que no tenía 25, tenía 23 años, 22 años, un proyecto que tenía 22 años, cómo mantener esa tradición y construir a partir de eso algo que vaya en la línea de esa tradición. Es decir, me sentía como responsable, ¿no? de no, de que algo no se pierda, que algo no se caiga. Ahora creo que todo es transformable. Es decir, ahora creo que si uno es consciente de la esencia, del objetivo, llamémoslo como querramos, de la esencia, del ADN, del objetivo, ¿no? De aquello que nos mueve, de la visión que tenemos, todo lo demás es transformable. Y claro, cuando de pronto nos damos cuenta que el Festival de Cine de Lima se convertía en una edición, en un festival virtual, cuando de pronto no enviábamos los premios, no había que entregar, no había premio que entregar, no había que, es decir, se caían un poco esas estructuras de las cuales ya nos habíamos acostumbrado y que evidentemente nos daban cierta seguridad y tranquilidad, ¿no? Hoy día creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer nosotros, por lo menos como equipo del Centro Cultural en el que trabajo, es cuestionar permanentemente la manera como hacemos las cosas. Lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya la respuesta, pero es que así lo hemos hecho siempre, no existe más, ¿no? Es una alerta para decir aquí hay algo que cambiar, ¿no? Aquí hay algo que no nos estamos atreviendo a enfrentar. Entonces, esa es una primera estrategia. Da mucho miedo, tengo que decir honestamente, cada vez que nos enfrenta a este replanteamiento, ¿no? Pero también te vas dando cuenta de la capacidad de adaptación que tenemos, de la adaptabilidad, y que la flexibilidad y la adaptabilidad de cualquier grupo humano, de cualquier equipo de trabajo, se va desarrollando en el tiempo. Yo recuerdo una experiencia que a mí me marcó mucho. Cuando esto debe haber sido el 21 o 22 de marzo del 2020. Y entonces tuvimos una reunión con todo el equipo, estamos hablando de 35 personas, virtual evidentemente, y partimos con una hoja en blanco, ¿no? Y tenía solamente un título, que era ¿cómo evitamos la muerte de nuestro centro cultural? Es decir, ¿cómo evitamos la desaparición de nuestra actividad? ¿No? Porque de pronto, claro, frente a un contexto sanitario tan complejo como el que vivíamos, frente a recortes económicos tan fuertes como los vivíamos, frente a una incertidumbre tan grande, quizás lo que hacíamos podía de pronto desaparecer, ¿no? ¿Cómo seguimos vivos? Es decir, ¿cómo seguimos dialogando? ¿Cómo seguimos? Me ha gustado mucho lo que has dicho. El arte implica una conversación, ¿no? ¿Cómo seguimos siendo un espacio de conversación vigente? Fueron unas 8 o 9 horas de reunión, ¿no? Casi continuas, con algunos intermedios para comer o lo que sea. Y esa hoja, que yo la guardo todavía ahora, y la guardo además con mucho cariño, se convirtió en lo que en el proyecto, digamos, de vida, por lo menos de los siguientes meses, ¿no? Y una de las cosas que salió de ahí, y nunca me voy a olvidar, fue la necesidad de tener una galería virtual de arte en ese momento, ¿no? Teníamos 10 días para sacarla porque teníamos ya compromisos con artistas. Y me acuerdo la cara de Ana Osorio, coordinadora de galería del Centro Cultural y además con una amplísima experiencia en el montaje de muestras, ¿no? Decirme, ¿qué es una galería virtual? Entonces le dije, no sé, invéntala, pero tienes 10 días. O sea, en 10 días tenemos que tener una galería virtual. Entonces me dijo, pero ¿y eso qué es? Es como una página web. ¿Cómo se hace una página web? No tengo idea. Jamás he hecho una, ¿no? Pero creo que tú tienes que ver cómo se hace. Bueno, Ana Osorio hizo una página web. Es decir, ella aprendió código, aprendió a diseñar, aprendió a hacer una galería virtual y en 10 días me llamó y me dijo, mira lo que tengo. Feliz, además, ¿no? Mira lo que tengo. Y de pronto se da cuenta la cantidad de gente que entraba a las muestras.
Ya no eran 200 personas, 100 personas al día. De pronto tenía 1000 visitas, 2000 visitas, y me llamaba y me decía, hoy día han entrado 1000. ¿No? O sea, el impacto de lo que he hecho, ¿no? El impacto de lo que de lo que salió de esta necesidad de sobrevivir, ¿no? Eso tiene que ver con romper un poco las viejas formas de consumo de esa idea de las bellas artes, ¿no? Entonces, adaptabilidad y flexibilidad, músculo. Y eso, así como los cuerpos, que tenemos que ir al gimnasio o hacer ejercicio para poder fortalecer nuestros músculos, pasa lo mismo en las organizaciones, ¿no? Tenemos que ser cada vez más, aprender a adaptarnos más y a ser más flexibles. O sea, nosotros decimos en el equipo que la flexibilidad es casi como la principal divisa hoy día, ¿no? Agilidad para adoptar nuevos caminos, ¿no? Pienso mucho en todo lo que hemos vivido el año pasado, todos los que gestionamos salas, en torno a los aforos, ¿no? Un día era el 30%, al día siguiente subía el 50%. Ay, no era así. En verdad seguimos en 30%, ¿no? No importa, lo dejamos en 50%, no va a pasar nada. Es decir, estábamos en una velocidad, digamos, de cambio. Los protocolos cambiaban todas las semanas. Yo tengo todavía impresos en mi casa porque hay cosas que tengo que imprimir para entender. O sea, hay cosas que no entiendo si no las imprimo, honestamente. Y si no las resalto, como en la universidad, ¿no? Tengo todavía un alto así de papeles de todos los protocolos, el protocolo de galerías, el protocolo de teatro, el protocolo de cine, el protocolo de centros culturales, el protocolo de espacios culturales. Es decir, para entender cómo tenemos que responder a algo que era normativa, que no podíamos saltarnos, ¿no? Así quisiéramos, ¿no? Entonces, agilidad permanente, ¿no? Mucha velocidad, no puedes parar, ¿no? Empatía, yo creo que esa es una de las palabras más importantes de este tiempo. Y empatía no solamente con nuestros propios equipos, con las necesidades de nuestros propios núcleos, sino empatía también con nuestros consumidores y con los colectivos que nos acompañan. Es decir, empatía creo que es una de las palabras claves hoy día para poder gestionar cualquier espacio, cualquier proyecto cultural. Y finalmente, trabajo en red. No sé si finalmente, pero otro elemento es trabajo en red. Hay una cosa que me gusta mucho también que dice Marcé en su libro. Dice, los grandes egos ya no son grandes líderes. Gestionar con potencia desde la humildad y los egos contenidos. Solamente dudan los humildes, por eso son confiables. Es decir, el trabajo en red parte justamente de la toma de conciencia de que uno no lo puede hacer todo solo y que necesita a otros para poder hacer algo mucho más poderoso. Es decir, el aprendizaje es a multiplicar, no a sumar, ¿no? Y pongo el ejemplo ahí, quiero poner el ejemplo del FAE, el Festival de Artes Escénicas, que es un espacio que nació desde la colaboración, que nació desde el trabajo en red, pero que durante, además, la pandemia y ahora en estos últimos tiempos, que ya no están solamente marcados por la pandemia, insisto, sino por el reordenamiento que estamos viviendo del mundo, ese espacio de trabajo semanal, de encuentro semanal ahora, o quincenal, casi semanal en muchos casos, es clave para poder caminar juntos de una manera más sólida, ¿no? Y el festival lo hizo, ¿no? No solamente, es decir, decidimos en la pandemia hacer otras actividades para poder trabajar juntos, como las lecturas, ¿cómo le llamamos? No me acuerdo. ¿Ustedes dramatizaron? No, le llamábamos otra cosa. En fin, ya no me acuerdo. Pero eran como lecturas dramatizadas virtuales, digamos, ¿no? Y las coproducíamos. Y luego teníamos charlas, y luego teníamos conversatorios, y luego el festival virtual. Es decir, el trabajo en red creo que es determinante en esto como estrategia para poder sortear esos tiempos. Creo que, y acá me voy a quedar, comunicar en esos tiempos también es un reto distinto al de antes, ¿no? Gestionar una comunicación en un mundo de fake news
de una exacerbación enorme de las redes sociales, exige otro set de herramientas, ¿no? Exige otra manera. Yo creo que hasta hablaría de una deontología, de una nueva ética, digamos, de la comunicación desde los espacios culturales, que tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y es ahí donde ponemos además mucho énfasis, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, un poco las estrategias que hemos intentado poner en práctica en estos últimos años. No sé qué es lo que venga, no sé cuáles serán los siguientes retos, ¿no? Pero en la medida en que comuniquemos, nos adaptemos, trabajemos con velocidad y seamos más humildes y más empáticos, creo que alguna salida tendremos. Gracias, Marco. Evidentemente, el trabajo colaborativo, la empatía, ¿no? como fortaleza, digamos, ponernos en los pies del otro de la manera más simple, ¿no? Sin presumir que esta persona es de una manera o de otra, sino asumiendo todo lo que viene. Y sí, pues adecuarnos al cambio. Creo que los protocolos sanitarios para la reapertura de teatros y galerías nos fueron entrenando muy bien, de una manera increíble. Lucía, te escuchamos, por favor. Sí. Bien, yo voy a, nuevamente retomando lo que mencionó Marco, me quedo pensando en las cosas que dicen los demás. No, es que me sonó mucho en Cultura y Simulacro. Baudrillard menciona, en El crimen perfecto, entre la lista de cosas que, bueno, no lo hace como una lista, pero digamos, entre el conjunto de aspectos de la vida humana que Baudrillard menciona que estamos matando o que hemos matado, está la muerte del otro, ¿no? Sí, y al final de un capítulo dice simple y sencillamente al otro. Y efectivamente, justo con la idea con la que cerraba Marco, creo que hay que revivir al otro, ¿no? Hay que dejar de matar al otro, hay que revivirlo, porque si no, no vamos a tener a nadie con quien conversar. Y si no tenemos a nadie con quien conversar, no podemos terminar de cerrar nuestra identidad. Y entonces también nos matamos a nosotros mismos. Y es un poco la tarea que hacemos, ¿no? O sea, desde nuestros diferentes espacios, desde los centros culturales, desde los espacios académicos también, ¿no? Hay muchas de las cosas que ha dicho Marco con las que estoy de acuerdo y que también parten, no con exactamente las mismas palabras, pero que de alguna manera forman parte también de nuestras estrategias. Una primera tiene que ver con, por un lado, innovar, pero por otro lado, poner en contacto a la mayor cantidad de personas posibles con estas exploraciones que nosotros llevamos a cabo dentro de la institución, porque además somos una institución académica. Partimos de la premisa de que no es posible desear estar en contacto con algo que no conozco, que nunca he visto. ¿De dónde aparece el deseo? ¿Qué te hace desear ir a ver un tipo de espectáculo o desear ir a una exposición específica o ir a, no sé, a hacer el tour de espacios revelados? ¿Qué te genera el deseo en primera instancia? Entonces necesitamos poner a las personas en contacto con suficientes estímulos para poder generar deseo. Eso es una forma otra, digamos, de educar, ¿no? Porque no tiene que ver con te doy una receta o te digo cómo vas a hacer las cosas, sino simplemente estimulo, pongo los estímulos y confío en las herramientas del otro, ¿no? Porque hay esta vieja creencia, espero que ya no sea así, pero hasta hace 2 años salía mucho en algunas conversaciones. Eso es muy complicado, nadie lo va a entender, ¿no? Una minimización de las capacidades del otro absolutamente devastadora, ¿no? Yo creo que uno tiene que confiar en las capacidades del otro o de la otra. O sea, no podemos pensar que los artistas son muy, o no sé, muy maravillosos, muy inteligentes, muy creativos, están ahí flotando en el aire, ¿no? No. Los artistas son sujetas como cualquier persona, cualquiera,
¿no? Y crean a partir también de sus propios estímulos, de las cosas con las que están en contacto y las cosas y las perspectivas desde las cuales las miran, igual que todos y todas. Entonces, esa es una primera. Una segunda ha tenido que ver con diversificar un poco nuestros espacios. Nosotros seguimos teniendo el espacio del centro de Lima, la sede histórica en La Cabaña. Tenemos el Teatro Roma en Santa Beatriz y ahora tenemos la sede académica en Miraflores. Y eso también ha generado, para ser muy honesto, una serie de conflictos y de diferentes posiciones, incluso al interior de la propia comunidad. Me acuerdo mucho en una conversación también que tuvimos, creo que también estaba Ernesto. Nos juntamos, el año pasado nos juntamos los que tenemos a nuestro cargo las carreras de artes escénicas en un espacio que llamamos ECAE, que se llevó a cabo para ser la sede itinerante, pero el primer año se puso la sede UPC. Y estábamos conversando con Carlos y estábamos hablando de por qué Miraflores, ¿no? Y yo le decía, porque desgraciadamente es necesario que los y las estudiantes de ENSAT no sientan miedo y no sientan que están invadiendo nada y no sientan que no es su espacio, porque también es su espacio y tienen derecho a caminar por el parque y a irse a ensayar a la rotonda, porque ese es su espacio. Entonces, no necesariamente, porque otra manera de hacerlo también es, bueno, descentralizo y me voy a una zona, a uno de los conos, también válido, pero sí tenemos que encontrar las maneras de desestabilizar ese statu quo, esa manera de pensar las cosas como que las personas pertenecemos a determinados espacios de modo natural, y no es así, no pertenecemos a los espacios de modo natural. Lo hemos normalizado tanto que pensamos que tales espacios tienen que funcionar en tales lugares y ya lo damos por hecho, ¿no? Bueno, esa es una segunda cosa. Una tercera cosa tiene que ver, que está amarrada con la primera, tiene que ver con la investigación. Nosotros le estamos dando muy, muy fuerte al asunto de la investigación. Y ahí tenemos también un conjunto de miradas, no siempre pegadas al canon. Y es que todavía hay una dicotomía, ¿no?, entre el artista y el académico, y sigue siendo una dicotomía en la que yo en lo personal no creo. Yo creo que es más producto de miedos e inseguridades históricas que de otra cosa. Entonces nosotros apostamos por un tipo de investigación que es teórico-práctica, donde sí trabajamos de manera académica, pero también trabajamos de manera práctica, escénica, pero esa manera de construir escénicamente es transgresora, precisamente porque tiene un origen en conceptos. No necesariamente es contar historias, bueno, a veces es contar la propia historia, a veces es contar la historia común, a veces es hablar de la memoria. En todo caso, siempre estamos pensando partiendo desde la perspectiva del posicionamiento del sujeto, es decir, esta cosa específica que yo quiero saber o que yo quiero investigar, en la que quiero indagar, ¿desde dónde la estoy mirando? Desde mi ser, no sé, mujer, desde mi generación, desde mi raza, la estoy mirando desde mi clase. ¿Desde dónde yo me paro para poder investigar algo? Y eso genera un cambio drástico, porque están empezando a aparecer ya hace varios años un gran conjunto de investigaciones, por ejemplo, en torno al asunto de género, en torno al asunto de raza, en torno al asunto de otredad, en torno al asunto de colonialidad. Y hay muchos temas que ahorita se están abordando y que también están detonando nuevos lenguajes, porque de modo natural ambas cosas están amarradas, son indivisibles, entonces se están detonando nuevos lenguajes. Y esto está generando otro tipo de productos. Y ya en los momentos que ellos van también con sus grupos, con sus colectivos, me refiero a las y los estudiantes, las y los egresados, ya están ensayando otro tipo de propuestas, poco a poco. Otra es espacios no convencionales. Estamos tratando ya desde el año pasado, ha sido nuestros pininos en la toma de espacios no convencionales. Hemos tomado varios diferentes, desde un espacio en Barranco, hemos estado en el centro de Lima, en la plaza, no me acuerdo qué plazuela, no es la plazuela de las artes, es otra.
en el marco del ITIEN hemos estado en El Ojo que Llora, pero estamos tratando de usar espacios alternativos y también no de estar solamente en el Roma, ¿no? La semana pasada hemos presentado Bicentenario en el Luma. Entonces estamos tratando de abrirnos y seguramente si aparecen más espacios a los que nosotros podamos llegar, vamos a hacerlo. El año pasado también, como producto de uno de los laboratorios de investigación, hicimos un trabajo en el Agustino, que la verdad a mí me encantó el resultado de ese trabajo. Creo que lo que hay que hacer es ir y llegar y empezar a llegar, ¿no? O sea, y probar un poco, salir de la zona de confort. Es importantísimo, como decía Marco. Eso, y finalmente las redes, trabajar con otras y otros. Esa fue también la idea inicial para el ECAE. Juntémonos, trabajemos juntos. Vamos a formar a las próximas generaciones y ellas van a trabajar juntos y juntas. Juntémonos nosotras, que aprendan a hablar porque nosotros hablamos, que no tengan miedo, que no tengan celos, que no tengan, no, porque nosotros no los tenemos. Bajemos la pata y empecemos a dialogar. Entonces yo creo que se están haciendo cosas, como decía hace un rato, ¿no? Hay mucho, pero hay muchísimo todavía por hacer. Mientras más propuestas hayan desde cada uno de los espacios, pues creo que se va a ir sumando de manera importante. Gracias. Gracias, Lucía. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar en el ECAE y sí, realmente para mí fue cuando comenzó y se inauguró, que fue este encuentro de escuelas de formación artística, algunas, hay días que se sumen más, me pareció histórico, sinceramente. O sea, me pareció histórico. Dije, qué bueno que se sienten ahora a conversar, qué maravilla, una cosa maravillosa realmente. Y la verdad que fue una experiencia única y espero que se repita. Ernesto, te escuchamos. Se repetirá. Es el plan. Sí, yo voy a empezar retomando lo que decía Marco porque resuena con una palabra que luego voy a decir que para mí resumía un poco la pregunta de qué estamos haciendo, ¿no? Y Marco decía que se habían juntado para ver cómo hacían para que no se muriera el festival y me hizo pensar en el momento en que nosotros nos reunimos para preguntarnos cómo hacíamos para que no se muera la carrera. Porque, claro, enseña teatro virtual, ¿no? Y así como alguien preguntó cómo hago una muestra, alguien preguntaba de cómo doy un curso de danza, ¿no? Cómo doy, etcétera, ¿no? Creo que esto ya se ha hablado bastante, pero creo que igual es importante no olvidarlo, porque me parece a mí que a la pregunta de cómo formamos hoy en día una audiencia universitaria o a este espectador que también es creador y que también es investigador, etcétera, como hablaba hace un rato, creo que hay una palabra que a mí me ha servido, digamos, esos últimos días, que venía pensando en qué voy a decir en este conversatorio, era reconectar, ¿no? Y creo que el trabajo post-pandemia, por lo menos desde el ámbito universitario en nuestro caso, y por lo que se ha estado contando Lucía, es bastante parecido, y creo que también desde el punto de vista de un centro cultural, es reconectar, en nuestro caso, reconectar entre nosotros, y me refiero entre los propios integrantes de la comunidad universitaria, ¿no? o educativa, como queramos llamarlo, reconectar entre los alumnos, ¿no? Porque que se vuelvan a ver, a tocar, a escuchar, a sentir, pero sobre todo reconectar con el entorno, ¿no? Que considero que es algo que no solamente es importante en un contexto post-pandemia, sino en el contexto académico en general, porque suele pasar que a veces el contexto académico o universitario se queda muy se mira solo a sí mismo, ¿no? Y creo que un trabajo importante es que lo que se hace, lo que se piensa, lo que se investiga en la universidad tenga contacto con lo que pasa afuera, ¿no? Un poco lo que decía Lucía hace un rato, ¿no? Y en ese sentido, concretamente, que no se quede en el curso, ¿no? Que el proyecto no se muestre solamente en la muestra de fin de ciclo, donde vienen a vernos los de Dirección 2 a los de Dirección 1, no sé por decir algo, ¿no?
Sino no solo que lo pueda ver la comunidad universitaria en general, sino la gente que está fuera de la universidad y que el alumno esté en contacto con lo que pasa fuera de la universidad en su ser de creador y productor de contenidos, pero también de espectador, ¿no? Porque, y retomo lo que decía Lucía, cómo hablo de lo que no conozco o cómo consumo lo que no conozco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los esfuerzos que nosotros, desde nuestra institución, hemos venido haciendo tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para vincular los cursos con un entorno externo, para que el proyecto de tal curso se muestre fuera, ¿no? Y en ese sentido, hemos creado varias cosas, como un festival de egresados para que se muestren sus obras, bueno, como la Católica lo tiene también, que creo que son cosas que se deben hacer, pero que me parece que tampoco hay que esperar a que sean egresados, ¿no? ¿Por qué no mostrar el trabajo de un estudiante en una plaza o para que haya una retroalimentación, ¿no? Para que desde las aulas ya estemos formándonos cómo, ¿no? En ese mismo sentido, la creación de un congreso universitario donde las mesas están integradas por estudiantes, ¿no? No solamente por profesionales, destacados, investigadores, ¿no? También un poco para romper esta idea de que el investigador es una eminencia, ¿no? Porque el estudiante también es un investigador, ¿no? O sea, tendría que verse a sí mismo como un investigador, ¿no? Entonces creo que también y por eso vuelvo a la palabra reconectar en todos estos sentidos, ¿no? Y el ECAE, claro, buscaba eso, ¿no? Reconectar desde que se tomen un café juntos, pero también que vean sus trabajos. Por eso luego incluimos, ¿no? Que cada universidad mostrara un trabajo work in progress, lo que sea, pero para mí esa experiencia del ECAE, que creo que ha sido muy, muy bonito traerla ahora de nuevo, creo que fue una de las cosas más bonitas, que después de la obra, ver a estudiantes de la Católica, de la ENSAD, de la Científica, de la UPC, hablar de sus propios montajes, ¿no? Y quién sabe, de repente han salido colaboraciones por ahí que nosotros no nos hemos ni enterado. Ojalá, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Creo que es reconectar. Creo que esa es en lo que estamos ahora y lo enlazo con lo que decía hace un rato, ¿no? Al inicio, reconectar también nosotros con los estudiantes para entender también sus entornos y sus preocupaciones y sus intereses para crear juntos esas audiencias y estos nuevos entornos culturales que son el futuro, pues, ¿no? Gracias, Eso. Ernesto. En realidad, claro, es entender a quién tenemos en las aulas, qué está pensando, qué está viviendo, qué ha sucedido con él y qué cambios ha vivido también en la pandemia, porque la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? Bueno, gracias a los tres, a las tres, y pasamos ahora a las preguntas. Si por favor nos encienden la luz, hay preguntas. Hola, ahora sí los vemos. ¿Alguien tiene preguntas? Hemos hablado de muchas cosas. Sí, hay una pregunta. Muy bien, hola. Gracias por el conversatorio, en verdad fue bastante constructivo. Y mi pregunta iba acerca de, estamos viendo, como lo mencionaron anteriormente, cierta especie de divorcio entre lo que ustedes denominaron bellas artes y la cultura popular, ¿no? Y sobre todo ahora viendo fenómenos que están sucediendo dentro de lo que son las plataformas como YouTube o TikTok, y cada vez se está viendo una mirada más hacia ahí, ¿no? Entonces, dentro de este divorcio que hay entre lo que denominaron, ¿no?, bellas artes, ¿qué estrategias ustedes han hecho para capturar nuevos públicos, ¿no? Porque siempre hay la idea de que la gente que consume teatro es ya cierto grupo que tiene ya conocimiento previo del teatro. Y entonces la gente que no tiene esa conexión con el teatro, ¿cómo hacer que se interese? ¿Qué es lo que han hecho? Y también si dentro de ello nos podrían decir
¿con qué herramientas han utilizado dentro de lo que es el marketing? Si ha habido algún acercamiento a él para poder de alguna manera llegar a estos nuevos públicos o hacer que se interesen. Yo creo que esta dicotomía entre las bellas artes, de la que nos hablaba Lucía, más bien está empezando a caerse. Yo creo que está en conflicto, ¿no? Yo creo en general los límites están empezando a entrar en conflicto entre las cosas, ¿no? Un ejemplo muy concreto, ¿no? Hoy día no sabemos cuándo estamos ante una película documental o ficción, ¿no? Ya no sabemos muy bien si estamos ante una narración, sí, ante una ficción o de pronto una docuficción o una ficción. Es decir, frente a qué estamos no lo sé, ¿no? Entonces creo que las etiquetas empiezan también como a estar en conflicto, ¿no? Creo que evidentemente la virtualización ha cumplido un elemento de democratización del contenido y creo que eso tiene sus límites también en un país como el nuestro, donde la conectividad no es la mejor, ¿no? Donde, digamos, seguimos hablando de determinados espacios en los que hay buena conectividad como para poder tener actividad digital, pero aún así, y a pesar de la realidad, creo que sí ha habido una apertura, una explosión ahí, ¿no? Entonces, a ver, ayer escuchaba una entrevista larga, disculpen que traiga el tema, pero me parece interesante pensarlo, ¿no? Sobre el tema del entretenimiento y la cultura, ¿no? ¿Cuál es el límite entre una cosa y la otra? ¿No? Que también está eso en conflicto, ¿no? Y escuchaba una entrevista de estos dos chicos que están rompiendo ventas en el Teatro Canut y que además han comprado el Teatro Canut, ¿no? Los chicos hablando huevadas, ¿no? Y decía, oye, estos patas, claro, a ver, yo no comulgo con el tipo de comedia, es verdad, ¿no? Pero está pasando algo ahí. Está pasando algo que no hay que dejar de mirar, ¿no? Que hay que preguntarnos qué está, y que de pronto, digamos, venden, entiendo que están haciendo una gira internacional y que van a vender, y que van a hacer una función en el Gran Rex en Buenos Aires. O sea, Fito Páez, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí que no estamos mirando. Más allá del contenido. No quiero entrar en esa discusión, no me interesa ahora. Algo está pasando, ¿no? Entonces yo sí creo que esa dicotomía empieza a caerse, ¿no? Empieza como a estar en conflicto ahora. La segunda pregunta sobre estrategias de marketing. Creo que hemos intentado muchas cosas, es decir, y hemos fallado en muchas tantas también, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido estos 2 años, por lo menos el interés que hemos puesto en saber quién está del otro lado, no lo teníamos antes. La información que tenemos ahora de quienes nos siguen, no la teníamos antes. Y si la teníamos, no la mirábamos. Eso es verdad. Es decir, la cantidad de información que hoy día tenemos a mano de nuestros consumidores, de nuestro público, de quienes se acercan, es enorme, ¿no? En el Festival de Cine nosotros trabajamos con una serie de plataformas que nos permiten saber no solamente digamos, quién compró, dónde está, sino cuánto vio de la película y cuántas veces adelantó la película, para ver si es que el inicio no, y el final sí, ¿no? Podemos saber quién compartió los links también, podemos saber quién rompió el acuerdo, ¿no? Podemos saber quién se pasó el password de un lado para el otro, pero sabemos edades, sabemos otros consumos, es decir, tenemos manera de cruzar información, ¿no? Entonces, también es verdad que en esta hiperconectividad que también me aterra, yo recuerdo que hace unos años un amigo me decía, un amigo con quien estamos trabajando un plan
de comunicación a través de unas vallas, me decía, yo puedo decirte exactamente dónde vive tu público, ¿okay? Dónde trabaja tu público, uno a uno, ¿eh? O sea, nombre y apellido, ¿okay? Y te puedo decir además en qué supermercado compra. Te puedo dar toda la información. No, yo no quiero tanto. Decía, a mí con que me pongas la valla ahí, yo estoy contento, ¿no? Es decir, el nivel de trazabilidad de cada uno es brutal, ¿no? Creo que todavía en cultura no hemos llegado a tanto, ¿no? Creo que esas herramientas todavía nosotros no las tenemos tan a mano, pero sí creo que creo que hemos aprendido mucho sobre el otro, muchísimo sobre el otro, ¿no? Y eso también tiene que ver con la empatía de la que hablaba antes, ¿eh? Porque, por ejemplo, seguimos discutiendo nosotros en el Festival de Cine, a pesar de que ya estamos claros en que el festival volvió a las salas y que queremos volver a recuperar el espacio de lo presencial, nos seguimos cuestionando la necesidad de tener contenidos todavía virtuales, además en competencia, es decir, que no sean solamente algunos contenidos digamos, periféricos, sino el contenido central, porque también hay un público que está esperando que eso suceda en otras partes del país, ¿no? Porque los límites para los derechos son el país, ¿no? Entonces todavía hay y tenemos que ir perfilando también ese contenido, ¿no? Quizás no es todo el contenido, quizás hay que ver qué cosas es lo que tenemos que dar, qué cosas es lo que se nos está exigiendo, ¿no? Bueno, por ahí. Sí, bueno, desde el ENSAT tenemos alguna ventaja, porque somos una ventaja y una desventaja. Somos el Estado. Y eso quiere decir que podamos nosotros darnos el lujo de decidir no cobrar la entrada, que es lo que hacemos. Desde hace algunos años nosotros no cobramos la entrada. Porque además pensamos que es una responsabilidad del Estado brindar educación, arte y cultura. Y si no lo hacen las grandes instituciones, bueno, la ENSAT tendrá que poner su granito de arena y empezar a hacer algo ahí también, ¿no? Porque no podemos dejar de ser Estado, eso es lo que somos. Una segunda cosa es, hemos creado nuestra área de imagen recién, el año pasado. Entonces existía en el papel, no existía en la práctica. Entonces se ha implementado con las personas necesarias. Ahora ya sabemos qué reducir para qué producto, ni siquiera eso. Ahora ya tenemos estudios de públicos. Entonces, poco a poco, pero estamos empezando a trabajar en ese sentido. Además de eso, nosotros tenemos un proyecto de hace muchos años que se llama Especteatro, que es un programa de formación de espectadores jóvenes y muy jóvenes, o sea, inicial, primaria, secundaria, en el que venimos trabajando, como digo, hace muchos años ya, y con el cual llegamos a colegios. Tanto como tiene tres modalidades. Nosotros vamos a los colegios con espectáculos. Los colegios vienen al Teatro Roma, segunda modalidad. Tercera modalidad, virtual. Con la virtual hemos podido llegar a muchos colegios de otras regiones y eso nos ha parecido fabuloso. Poder llegar fuera, llegar a Arequipa, poder llegar a Cusco, poder llegar a Ayacucho, regiones donde no y tener las mismas dinámicas. Pero básicamente esas son las tres cosas que en el sentido de la pregunta creo que estamos haciendo. Muchas gracias a ambos. Sí, también. Ya, tiene lo que decir. Ernesto tiene lo que decir. Hola. Ya. Sí. Sí, sobre la primera pregunta, sobre las bellas artes, creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando y responde un poco a mi propia pregunta, ¿no?, que hice al inicio. Creo que tiene que ver con escuchar a ese joven que llega a estudiar artes escénicas o cualquier carrera afín y que no es un gran consumidor de cultura y por lo tanto no necesariamente de lo que entendemos como bellas artes, pero tiene algo ahí que lo ha atraído, ¿no? Entonces, si nosotros escuchamos y tratamos de entender qué es ese algo que trae, entonces vamos a encontrar esas nuevas formas. O sea,
Lo que quiero decir es que esa persona no viene a hacer bellas artes, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros desde el ámbito de la formación creo que es dejarlo hacer, ¿no? Y no tratar de imponerle una forma, ¿no? Y en ese sentido se cae la pared sola, pues, ¿no? O sea, nunca estuvo, digamos, ¿no? Y en el otro respondiendo a tu otra pregunta, también desde el ámbito de la formación, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que probablemente hace unos 10 años en una escuela o carrera de formación en artes escénicas jamás había un curso de gestión cultural o de formación de públicos, ¿no? Sin embargo, ahora por lo menos nosotros lo consideramos esencial, ¿no? O marketing, ¿no? Entonces, lo mismo que decía Lucía hace un rato, ¿no? Probablemente yo desde mi experiencia también como director o creador me preocupaba por mi obra, ¿no? Ya si venía gente, bueno, pues eso se pensaba después. Pero creo que ahora lo que estamos intentando, porque lo hemos entendido, ¿no? Es que los jóvenes creadores lo piensen antes incluso, ¿no? Porque finalmente creo que un poco por ahí vamos, ¿no? Entender al público, ¿no? Pero entender que hay que entender al público, creo, ¿no? A veces nos molesta un poco, creo, hablar, los que nos dedicamos al arte, sentimos que nos vendemos un poco, ¿no? Cuando tenemos que hablar de estas cosas, pero creo que hay que romper ese paradigma también, ¿no? Porque finalmente es importante, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí a los tres. Evidentemente, sí, hay que repensar a quién tenemos al otro lado, ¿no? Y entenderlo además, y estudiarlo. Eso quizás es una de las deudas mayores que tenemos desde la gestión cultural en este país. Porque no hay tantos estudios públicos como deberían haber. Y se hacen cada día más necesarios. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Yo. Hola. No sé si habrán tomado esta estrategia de usar a externos, o terceros para poder, como decir así, llamar a gente para que puedan seguir llamando, ¿cómo decirlo? Tengan nuevas experiencias artísticas, pero hubo una controversia, más que controversia, fue como que un conflicto en Chile fue esto, pero que se pasó mucha polémica en las redes sociales de que empleaban, había una chica que era TikToker y decía como que, en este caso eran museos, ¿no? Que invitaba gente a que vayan a los museos. Y hubo mucho impacto en las personas, que varias personas fueron a visitar estos museos, pero llegaron con otra mentalidad más de una experiencia estética, o sea, visitar el museo, tomarse fotos, e irse. Y realmente no sentían el verdadero mensaje que presentaba la exposición. Entonces, no sé cómo podría plantearse estas nuevas estrategias de marketing a través de las redes sociales que no hagan que se tergiverse el verdadero mensaje de las exposiciones o de las obras, las expresiones artísticas. No sé si me podrían responder. O sea, la pregunta entiendo yo que va un poco por cómo no banalizar la experiencia cultural, ¿no? O sea, cómo cuidar, digamos, ese choque. Sí, pues es difícil, ¿no? Porque por un lado estamos llamados de alguna manera a comunicar y entonces comunicar en determinadas plataformas nos exige determinadas maneras de comunicar, ¿no? Pero creo que también hay una sensibilidad distinta desde los propios creadores. Tomo el ejemplo de los museos. O sea, los museos han cambiado enormemente en los últimos 10 años, ¿no? Enormemente, ¿no? Creo que la experiencia del museo hoy día es otra en general, ¿no? Ya no solamente se hablan de colecciones, de museografía, ahora hablan de experiencia del visitante, ¿no? O sea, cómo, además recordemos algo, los mejores, no los mayores, pero los mejores metros cuadrados, los grandes museos son dedicados a las tiendas de los museos, no a los museos, no a las piezas. Es decir, ya desde ese criterio hay una lógica, digamos, de experiencia, de visita a ese espacio, ¿no? Y creo que
hoy más que nunca la experiencia, por ejemplo, en museos se está ludificando, se está buscando interacción, se está buscando diálogo, ¿no? Ya no solamente un espectador pasivo que va y mira y recibe, ¿no? Sino además alguien que dialoga, que interviene incluso en los propios espacios. Ahora, lo que tú planteas es una problemática que es real, es decir, si lo que tengo que hacer yo para poder promocionar el Festival de Cine Lima es hacer un TikTok bailando un tema latinoamericano de una película que todos recordemos, ¿no? No lo sé, ¿no? Kitty no me dejaría hacer eso que está sentada aquí en la sala, ¿no? Entonces, o sea, creo que también, digamos, hay que cuidar, y por eso decía antes, lo decía antes, cómo construir entornos digitales, entornos virtuales, que no traicionen la experiencia ni la esencia, ¿no? Y que más bien sean coherentes y que abran ventanas, ¿no? Pero no por eso transformen necesariamente la experiencia que estamos planteando, ¿no? Porque entonces rompe el diálogo, ¿no? Y uniformiza, ¿no? Ustedes han visto, yo tuve una gran pelea con las series últimamente, por ejemplo en Netflix, ¿no? Todas son iguales, ¿no? Pero ¿por qué son todas iguales? Porque el sistema uniformiza, porque necesitamos determinados contenidos, con determinados grupos representados, con determinados, es decir, entonces empezamos aquello que parecía ser, ¿no? No somos televisión, acuérdense que ese era un poco, ¿no? Nosotros no somos televisión, ¿no? Somos otra cosa, bueno, es lo mismo pues, es lo mismo que hacía la televisión y lo cual se quejaban aquellos que dicen que no son televisión, ¿no? Vamos construyendo estructuras que van uniformizando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Hasta cuánto está uno dispuesto a ceder? Yo, por ejemplo, soy muy malo con las redes sociales, soy verdaderamente una taba, ¿no? Y hasta hace poco, ahora las uso, ahora he visto que Kitty me ha puesto algo hace un ratito, entonces he visto, ¿no? Me ha sonado una luz aquí, pero no es, digamos, no soy muy activo en el tema, ¿no? Pero sí creo que tienen un poder enorme. Entonces también creo que hay que aprender a surfear a través de esas redes, insisto, sin traicionar aquello que hacemos, ¿no? Hasta ahí puedo llegar. Sí, nunca contrataríamos TikTokers para que promocionen los espectáculos de la escuela, porque creo que en primer lugar uno se tendría que preguntar ¿para qué quieres llevar a los espectadores? Y eso te va a generar, esa respuesta va a generar diferentes dinámicas de trabajo con las comunidades, ¿no? Me refiero a las comunidades de personas. Tú quieres vender entradas, muchas entradas. Tú quieres decir que el arte no ha muerto y que siguen vivos los espacios culturales y necesitas que haya gente. O tú quieres dialogar con la comunidad, ¿no? Como el trabajo, por ejemplo, que se hizo en espacios revelados con sus comunidades circundantes, y no solamente, ese tipo de experiencias no solamente han sucedido en Perú, ¿no? Hay, como decía Marco, hay muchos museos que ya esta mirada del museo ha cambiado de verdad muy, muy radicalmente, ¿no? Que se han convertido en lugares de experiencias, pero además en lugares de experiencias para sus comunidades aledañas, para sus barrios, para sus distritos, y que trabajan de manera articulada desde procesos formativos, procesos etnográficos, investigación, dentro de los mismos espacios de los museos. Entonces, creo que cuando uno tiene claro para qué quiere que vengan las personas, para qué quiere compartir con las personas, entonces uno va a ir diseñando las estrategias, porque si no, es llevar gente por llevar gente. O sea, ¿para qué queremos las personas? ¿Qué le voy a decir a esas personas? Entonces yo creo que esa es la pregunta, no si es bueno o no es bueno, eso dependerá de qué es lo que se busca, ¿no? Entiendo la polémica, perfecto.
perfectamente, pero creo que es importante pensar en qué es lo que quiero. Yo agregaría nada más que probablemente también es importante conocer cuál es el público de ese o esa TikToker, ¿no? Porque probablemente no es el TikTok sino quién sigue a esa persona, ¿no? Probablemente era la persona equivocada. No creo que no es la red, sino quién la gestiona y justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Conocer bien cómo hacer tu gestión de públicos o qué sé yo, porque si hay un TikToker que lleva gente a los museos, de repente sí existe uno, ¿no? Habrá que buscarlo y entonces, o que de verdad funciona para traer gente al teatro o al cine o lo que sea, ¿no? Porque el TikTok puede servir, ¿no? Por más que yo también soy un reacio, ¿no? Y a mí cuántas veces me han dicho que creo que hay profesores que hacen TikToks para explicar cosas. Yo sería incapaz de hacer una cosa así, pero porque yo no, creo, incapaz de verdad, no porque lo menosprecie, sino porque probablemente me saldría horrible. No sabría cómo hacerlo. Pero nada, quería agregar solamente eso, ¿no? Que creo que es una cuestión de conocer bien cuál es el público de ese influencer o lo que sea, o el medio al que vas a apelar para generar tu público o atraer más audiencia o lo que sea, ¿no? Yo te quiero sumar algo, ¿no? Teníamos, yo recuerdo mucho esta mirada tradicional, digamos, de los grandes medios de comunicación versus los medios independientes, ¿no? Esta mirada así como, no, aquí uno tiene que apuntar a los grandes medios y de pronto te das dando cuenta que esto empieza también a estar en crisis, ¿no? Entonces, seguramente lo mismo está sucediendo con las redes, ¿no? Seguramente lo mismo está sucediendo. Es decir, yo lo que veo en el equipo de comunicación de nuestro centro cultural es que su trabajo cada vez crece más. Es decir, que tienen cada vez más canales para los cuales tienen que construir más mensajes distintos y a los cuales tienen que adaptar los contenidos al público en función de las actividades que tenemos, ¿no? Para evitar justamente esos choques, ¿no? Y esas expectativas, falsas expectativas levantadas, ¿no? Entonces, empieza a ser lo que antes era una vía bastante directa, ¿no? Tu nota de prensa enviada a los medios, se empieza a convertir en la necesidad de hacer un trabajo de traducción simultánea, ¿no? A través de cada una de tus redes distintas para extraer el valor que tiene tu proyecto para cada uno de esos públicos que siguen esas redes. Y ese ejercicio es complejo. Es decir, decíamos, a ver, lo que pasa es que Twitter es informativo, Instagram son imágenes. Sí, a ver, es verdad, es el soporte, pero luego hay toda una estrategia detrás de eso para lograr, yo creo que eso es lo más importante, cómo cada una de esas herramientas que va a llegar necesariamente a un público distinto, etario, es decir, ya tiene un perfil diferente, cómo extraemos valor a lo nuestro para poder trasladar a ese público sin traicionar expectativas. Eso es lo difícil. Marco lo ha explicado mejor que cualquier comunicador, así que no tengo nada más que decir. Muchas gracias a los tres. ¿Preguntas? Sí, ¿qué tal? Acá la tengo anotada. Es claro que la cultura es heredada y como docentes que reciben trabajos nuevos, quería preguntarles justamente si es que consideran que las culturas heredadas están siendo dejadas de lado para abrir paso a nuevas culturas y si es que lo consideran algo beneficioso o no tanto. ¿Es culturas heredadas? Claro, culturas heredadas. O sea, que hemos heredado, digamos. Claro, okay, claro, ya. porque también lo son. Es que primero escuché sagradas y dije, acá está. No, tranqui. Perdón, sí. La cultura, en realidad, cultura es absolutamente todo. O sea, la cultura es la manera como manejas en el tráfico, la cultura es el concierto de Bad Bunny, la cultura es la fiesta de la Candelaria, la cultura es todo, la cultura es aquello que nos construye y aquello que nosotros construimos. Es cierto que hay
factor de la cultura que es heredado, pero no podemos reducir la cultura a lo heredado, ¿no? La cultura es lo que hacemos. Es lo que hacemos, la manera como estoy sentada, la manera como se pone Ernesto a las zapatillas. La cultura es lo que regula nuestros vínculos, regula nuestros deseos, lo que determina nuestros gustos. Es decir, es todo. Entonces, yo no creo que sea posible. Yo creo que es una falsa dicotomía. Es decir, la cultura es heredada en parte, efectivamente, pero la cultura también es lo que estás construyendo tú, lo que haces tú hoy. Lo que haces tú hoy, por ejemplo, cómo te comunicas a través de las redes, eso es cultura. Postear la foto de tu plato de comida, eso es cultura. Esa es nuestra cultura. Es decir, y por eso es tan difícil pensar en una cultura. Por eso es más fácil hablar de culturas en plural. Además, es que, bueno, y aquí me sale la profesora que llevo dentro, básicamente existen dos escuelas, ¿no? La francesa y la alemana. Una piensa en la cultura como la alta cultura y la baja cultura, y la otra piensa en la cultura desde la perspectiva más antropológica, desde la perspectiva más social y más de comunidad. Creo que ambas, que es bien difícil. Yo voy más por la antropológica, es decir, entendiendo la cultura como aquello que regula la conducta, los vínculos, los deseos, ¿no? Sin embargo, justamente esta regulación, esta manera particular como se regulan estas cosas, va a detonar en determinadas maneras de producción artística, eso de todas maneras. Pero por eso es tan maravilloso hablar de cultura, porque siempre la podemos construir y no vamos a dejar nada de lado, por fuera. Lo incluye todo. Bueno, perfecto. Yo quería una cosa chiquita también, a pesar de que este no es mi campo específicamente de especialidad, pero creo que hay mucho más espacio ahora que antes para la afirmación de las propias identidades. Y eso es un cambio notable, ¿no? Es decir, la Real Academia de la Lengua Española no le ha quedado otra que dejarse torcer el brazo más de una vez en el último tiempo, ¿no? No le ha quedado otra. Es decir, esa cultura heredada, ¿no? Esa tradición de la cultura empieza también a quebrarse, ¿no? Pero creo que está quebrándose, insisto, porque hay mucho más espacio para la afirmación de las identidades, de los deseos, pero ojo, también empiezan a deformarse muchas de estas a través del famoso algoritmo, ¿no? Es decir, el algoritmo también está construyendo esas identidades, también está reafirmando, nos está polarizando, nos está poniendo en bandos distintos, ¿no? Está creando falsas, digamos, a través de la retroalimentación, falsas ideas del otro como un enemigo, ¿no? Y entonces podemos asumir que eso es mi cultura, ¿no? Y entonces, como esta es mi cultura y esta es mi forma de ver la tuya, ¿no? Lo que decías hace un minuto, ¿no? Matar al otro, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay creo que es evidente que hay un componente heredado de la cultura, pero también creo que estamos en tiempos donde ese componente heredado está en tensión con aquella afirmación de nuestras propias, de la manera como queremos vivir la vida, ¿no? Y eso pasa todos los días, o ha pasado en los últimos 60 días, como ejemplo solamente en todo el país, en las marchas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Es decir, es un choque también al margen, digamos, de otros intereses, ¿no? Si nos vamos, digamos, aquello que nos interesa en el fondo es el choque de dos maneras distintas de ver las cosas, ¿no? Pero creo que parte de un espacio mucho mayor y mucho más democrático que antes, o aparentemente democrático, vamos a ver, que antes de la afirmación de lo propio. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta más. Sí.
Buenas, ¿qué tal? Soy Arturo, soy productor del Teatro Irracional y tengo un par de consultas. Sobre la creación de auspiciadores. Siempre hablamos de público, pero me gustaría saber un poco más sobre los auspiciadores, cómo creamos nuevos, por qué entrarían al teatro. Y ya que son profesores, quisiera saber qué obra fue la que más vieron los jóvenes estudiantes el año pasado para más o menos sacar qué es el tema que más a lo que lo aprecian más los estudiantes. ¿Yo puedo responder la última pregunta? Sobre la última pregunta, acabamos de mirarnos y nos hemos dicho, no tengo idea. Pero creo que agarré el micro porque saltó algo que justamente estábamos hablando hoy con Rita, que está acá, también es profesora en la científica, de un proyecto que queremos empezar a partir de este año, que es generar una serie de encuestas justamente para conocer para tener estas respuestas, porque probablemente la única información que puedo tener yo es qué obras mandé yo a ver a mis alumnos, pero eso no es una respuesta a tu pregunta, ¿no? Y creo que tiene que ver también con lo que venía diciendo hace un rato de reconectar también entre los que estamos de un lado y los que estamos del otro en las aulas, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que les interesa realmente a nuestros estudiantes ver, porque tal vez no les interesa lo que nosotros creemos o tal vez no les interesa tampoco lo que creemos que les debe interesar, que tiene que ver un poco con lo que hablamos de la cultura que se va transformando, ¿no? Tal vez la nuestra no es la misma que la de los más jóvenes, digamos, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente tu pregunta, en realidad. La primera es complicada también, ¿eh? ¿Qué cosa quisiera un auspiciador, un patrocinador del teatro? ¿O por qué interesarse en un espacio como, ¿no? En un espacio como, ¿por qué dar ese paso, ¿no? Lo dan bastante. No estamos viviendo buenos tiempos en general para el negocio, ¿no? No estamos viviendo buenos tiempos para la inversión en marketing o en comunicación. No lo estamos, ¿no? Pero aún así, yo creo que cada vez las marcas, los potenciales auspiciadores empiezan a buscar nichos, ¿no? Es decir, digamos, la masificación está bien para algunos productos y para algunos segmentos, pero empieza a ser cada vez más importante digamos, el nicho, el target específico, ¿no? Y para eso el teatro, la cultura, espacios culturales tienen una relevancia, ¿no? Sobre todo para aquellas marcas que están buscando una relación, digamos, más cercana, ¿no? O sea, insisto, es terrible tener que decir que no es un buen momento, es decir, para ninguno de los que estamos aquí buscando patrocinio es un buen momento, ¿no? Pero también es verdad que en tiempos de crisis, esto fue una experiencia muy interesante de la crisis española, la crisis europea 2009, 10, 11, ¿no? Mientras en los índices, digamos, de inversión en publicidad, que finalmente el patrocinio es una manera de hacer comunicación, ¿no? De hacerlo. En tanto iban bajando los índices de la publicidad ATL, la publicidad que conocemos nosotros, ¿no? Iban subiendo los índices de la publicidad del patrocinio, ¿no? Esto el año pasado se ha vuelto a frenar un poquito, ¿no? Se ha vuelto como a parar, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque son costos mucho menores, ¿no? Y porque tienen además una vinculación mucho más directa, pero también, en contraposición, son procesos mucho más largos de retorno, ¿no? Curiosamente, en plena pandemia, cuando todo el mundo decía, uy, no, eso se frenó y tal, nosotros recibimos muchísimas llamadas de empresas, instituciones que buscaban, por ejemplo, acercarse al Festival de Cine. Y querían, y que encontraban, digamos, en una buena manera de comunicar ya no solamente el capital, en ese caso,
digamos, de su producto o su servicio, sino el capital social detrás de este. ¿No? Y yo creo que eso es lo que hay que mirar también. Las organizaciones están cada vez siendo más conscientes de ese valor social, de ese valor compartido con la sociedad, ¿no? Y seguramente la cultura, así como la investigación, como básicamente la investigación, la educación y la cultura, ¿no? Son espacios que permiten a las organizaciones cumplir con esa función que tienen cada vez más demandada por nosotros como sociedad, que es no solamente ser vendedores de productos y servicios, sino además contribuir al desarrollo de nosotros como sociedad. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad. Son tiempos turbulentos, pero creo que si le damos la vuelta a la tortilla y somos capaces de entregarles o de demostrar el valor que hay detrás de nuestra, digamos, del posicionamiento que tiene ya la cultura y lo que hacemos nosotros a nivel cultural, para fortalecer su propia imagen como comprometidos, digamos, con el desarrollo, creo que hacemos un gol de media cancha, ¿no? Y es así como yo creo que hemos logrado nosotros los trabajos más grandes que hemos hecho de patrocinio con Samsung, con el BBVA, con marcas grandes. No es a través, digamos, de la presencia masiva y grande, porque no la tenemos, sino más bien a través de encontrar verdaderamente el valor compartido, ¿no? Y cómo ser nosotros un resonador de esa apuesta de esa organización por algo más allá del negocio, ¿no? Esto todavía es difícil de entender para algunos marqueteros, ¿no? Porque te dicen, bueno, ¿y cuál es mi índice de retorno? ¿No? O sea, ¿en cuánto tiempo recupero lo que, bueno, esto no es publicidad, ¿no? La publicidad es eso para vender, el patrocinio para posicionar, son dos cosas distintas, ¿no? Nuevamente lo explicó mejor que un marquetero. Lo explicó mejor que un marquetero. Hay una última pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. A propósito de estos temas que comentaban sobre construcción de identidad y generación de diálogo, quería escucharlos. ¿Cómo ven el tema de la construcción a nivel país de contenidos, sea en teatro, en cine? ¿Cómo se está dando, si se está dando este intercambio tal vez con facultades de otras regiones? O más bien el público está más interesado en escuchar solo lo que se dice aquí, o digamos de manera más endogámica, o tienen una apertura por conocer otras realidades, otros lugares, otras formas de su territorio. La idea es un poco, si entiendo bien, es percepciones del público y qué cosas está buscando en este momento. Y si es que hay desde los espacios culturales, si se están dando invitaciones, por ejemplo, a gente que haga montajes siendo personas de fuera de Lima, por ejemplo, ¿no? Si es que se active esta conversación con facultades de otras regiones, y si no se da, ¿creen que hay perspectiva en ese camino? Nosotros yo creo que sí hay muchas ganas de, ¿ya? Y creo que, por ejemplo, en la pandemia, nosotros nos lanzamos a hacer un congreso por primera vez, ¿no? Apelando a que como era virtual, iba a ser más fácil, nadie tenía que viajar, ¿no? Y no nos equivocamos y creo que esto responde un poco a tu pregunta. Claro que hay una cuestión compleja que es qué hacemos ahora que hemos vuelto a la presencialidad, pero lo que te quería decir es la cantidad de gente de otras ciudades del Perú, y también o sea, había más gente de fuera de Lima que internacional participando, ¿no? Que mandaron ponencias. Nosotros mismos partió también de nosotros invitar universidades de otras ciudades, porque creo, o si no me equivoco,
todos tenemos las ganas de hacerlo, pero claro, también hay una cuestión de presupuesto, ¿no? De invitar, qué sé yo. Entonces, creo que ahora que de alguna manera los formatos se han vuelto híbridos, hay más esta posibilidad, pero también tengo la impresión, y eso es una impresión, de que al volver la presencialidad también nos hemos olvidado un poco del asunto, ¿no? O sea, como que fue chévere mientras estábamos encerrados, y ahora, no sé, siento que, bueno, ahora lo hacemos presencial, entonces ya no podemos traer a nadie, ya está, ¿no? Me da un poco la impresión de que, y lo digo haciéndome a culpa, digamos, ¿no? O simplemente ya no se te ocurre, ¿no? Lo que en algún momento sí fue un impulso genuino. Tengo esa impresión, ¿no? Bueno, también vivimos un momento un poco más complejo, porque ahorita movernos, pues, espero que se solucione pronto, ¿no? Pero ya te puedo hablar desde otra experiencia, ya no desde mi faceta como académico, digamos. Yo tenía un proyecto teatral que monté el año pasado, y tenía una invitación para ir a 3 ciudades este año, que yo no sé si se va a dar o no, ¿no? Entonces, creo que hablar de estos temas de movilidad también en este momento es un poco complicado, ¿no? Pero el hecho que me hayan invitado pone en evidencia que sí hay un interés, ¿no? Ay, lo siento, gracias Ernesto. También nosotros también tenemos un congreso en INSAT. Empezó presencial, luego fue virtual y ahora es híbrido. Entonces tenemos muchas actividades que sí son presenciales, otras son enteramente virtuales y otras son presenciales retransmitidas. Retransmitidas en algunos casos para el aula del costado y en otros casos también retransmitidas por redes. Y a veces todo el bloque, ¿no?, de retransmisiones. Y claro, cuando nosotros hacíamos el festival presencial, era para los 5 gatos de artistas investigadores de Lima, ¿no? La verdad, teníamos el teatro, creo que un poco más grande que y habían, no exagero, 30 personas. El máximo, creo que el día que tuvimos más personas, sí, ya, pero el mejor día, 30, un éxito. Luego en lo virtual nos empezó a pasar que empezamos a poder llegar tanto a regiones como fuera, ¿no? Y el año pasado tomamos la decisión de invitar. Nosotros somos una escuela, ¿no? La Escuela Nacional de Arte Dramático, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Y hay otras escuelas, no de arte dramático, pero sí de las otras artes, de plásticas, de folclore, de música, en las diferentes regiones del país. Y lo que hicimos fue invitar a los directores, directoras, a que participen con sus equipos docentes, por lo menos a toda la parte de la actividad virtual, porque como dice Ernesto, complicado pensar en traerlos hasta Lima. Funcionó a medias, en realidad no tanto. Por ahí sí, con Trujillo, por ejemplo, de la Escuela de Trujillo suelen venir a este festival. Vienen un grupo de docentes, 4 o 5, vienen cada año. Y por ahí tuvimos éxito con algunas otras ciudades, pero no necesariamente con todas las invitaciones que realizamos, ¿no? Ahora, yo creo que este asunto de abrir espacios para otras territorialidades, aún dentro de la propia Lima, porque digamos, Lima tiene como una zona donde se ha concentrado la gran mayoría de oferta artística, que es Miraflores, San Isidro, y de ahí no, y Barranco ahora, ¿no? Que ahora Barranco tiene algunas salas, pero que estas salas en Barranco tampoco viven mucho tiempo, ¿no? Viven 2 años, 3 años, cierran, 2 años, 3 años, cierran, sí tienen esta dinámica, tampoco son muy estables, digamos. Pero sí, yo creo que tendríamos que empezar también a dialogar y a poder brindar espacios a propuestas de otras territorialidades de la propia ciudad de Lima. Es complicado. Pues nosotros, por ejemplo, como en SAT quisiéramos, pero no tenemos los espacios, ¿no?
Es decir, somos una escuela. Somos una escuela, nos dedicamos, nuestro core es la formación. Y tenemos un teatro que es el Teatro Roma, pero que es también aula de clases. Es decir, es donde nuestras y nuestros estudiantes se forman, además de sus otras aulas. Entonces, no es cierto tampoco que tengamos tanta disposición de espacios para dar, y tenemos un grave problema, y es que no podemos dar taquilla, porque no cobramos entrada. Es decir, no podemos. La única manera que tenemos de dar sala es pagarle a los espectáculos para que vengan. No podemos decir 60-40, 70-30, 80-20, no podemos hacer nada de eso. Y todas esas son limitantes para nosotros. Si pudiéramos, seguramente volveríamos a intentar abrir algún tipo de concurso para abrir por lo menos el Roma a la mayor cantidad de propuestas y más disímiles posibles, porque es cierto también lo que ha estado diciendo Ernesto, ¿no? Nosotros pensamos en que hay una manera y siempre pensamos que los demás les tiene que gustar nuestra manera, o que nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos por alguna razón mágica, sabemos más que los demás, pero eso no es cierto, no es cierto. Y tenemos que tomar un poco más de conciencia también de eso. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, a ustedes por la... Yo creo que dejamos ahí. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Hay una más? ¿Una Hola, más? hola. Sí. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo creo que hablando un poco de los temas que ustedes presentaron acerca de detonantes, conversación, pandemia, cómo la pandemia nos separó entre los más cercanos, imagínense cómo nos separó entre provincias, ¿no? Muchísimo más. Y yo creo que la clave para juntarnos de nuevo está en esa motivación que las personas sienten después de ver una obra, una película, una obra de arte física, plástica, de querer compartir ese entusiasmo que le hizo sentir. Cuando lees un libro o ves una obra o ves una película, te mueres de ganas de conversar sobre ese tema. Quieres que te escuchen, quieres que alguien piense como tú. Y ahí creo que yo creo que ahí está la clave para unir a personas entre un mismo distrito, entre distritos, entre provincias, porque entonces encuentran un punto en común para dialogar, para crear juntos espacios físicos donde tal vez podrían crear juntos y se crean obras más interculturales y que representen a más personas. Entonces, ¿pero cómo hacerlo? ¿No? Esa es la gran pregunta. Porque también algo muy que hay es un surcano se siente muy parecido a uno de San Borja porque su espacio es muy parecido, pero de repente yo podría tener mucho más en común también con un ayacuchano o con uno de Iquitos, pero no lo sé, porque claro, su espacio yo lo siento muy distinto, pero con la persona, si yo hablo con ella, me puedo sentir tan parecido que su hogar se comienza a convertir en el mío también. Entonces creo que las personas son la forma de comenzar a convertir espacios en comunes, no el espacio. Sí, yo creo que es muy bonito lo que dices. Sí, y creo que ese es el enorme poder que tiene la cultura, justamente, ¿no? Es ese poder de diálogo, ¿no? Y de diálogo entre tan distintos, ¿no? Porque al final lo que nos mueve al surcano, da igual, a quien sea, ¿no? Nos mueve lo mismo, ¿no? Como seres humanos nos mueve un poco lo mismo, ¿no? Pero yo estaba pensando también en otra cosa, y estaba pensando que incluso aquello que parece que tendría el poder hoy día de unirnos, en la polaridad que estamos viviendo, significa también un elemento más para que emerja, ¿no? Yo estoy sorprendido, por ejemplo, que a cada post que ponemos nosotros en alguna red o a cada comunicación sobre el ciclo de cine peruano que tenemos en este momento, viene acompañado por 5 o 6 o 7 mensajes tildándonos de superfluos, de poco comprometidos con la realidad del país. Es decir, ya solamente el post de un ciclo de cine, que creo que es una buena noticia, se convierte en un elemento de polaridad, ¿no? Ustedes los superfluos, nosotros los no superfluos, ¿no? Entonces creo que también creo que lo que dices es cierto, pero tiene que haber una voluntad también
de no matar al otro. Es decir, de querer sentarse a dialogar, ¿no? De querer ver, por ejemplo, una película y tener ese espacio de conversación con un otro distinto, ¿no? O parar un ratito el prejuicio que tengamos frente a lo que piensa el otro y escuchar. Creo que escuchamos muy poquito. O sea, yo sí le atribuyo a las redes sociales una gran responsabilidad de esto, ¿no? Yo creo que escuchamos muy poco al que tiene algo distinto que decirnos, ¿no? Y nos sentimos evidentemente más cómodos con quienes dicen algo parecido a lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? La cultura, creo que históricamente, el arte y la cultura históricamente han tenido ese rol, creo yo, como ¿no? de romper esos, creo que lo decía Lucía, digamos, muy claramente, ¿no? Pero también es verdad que hoy día está empastado, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo, creo, consciente, todos los que creemos que es importante estar de alguna manera unidos, ¿no? O que creemos, digamos, que la reconexión de la que nos hablaba Ernesto debería ser el objetivo. Creo que el trabajo consciente es acercarnos a un otro, aunque sea distinto, aunque piense distinto, incluso aunque piense de manera contraria, ¿no? A partir del respeto, esa es la empatía de la que hablábamos, ¿no? Creo. Hay que aprender a desacordar. No tengo nada contra las redes sociales, lo que digo es, creo que hay que superar los espacios seguros, eso es lo que creo, para poder encontrarnos. Eso lo hace más rico, ¿no? Y sin prejuicios, de que el otro es de una manera o de otra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a nuestros panelistas, a Marco Muletaler, Lucía Lora y Ernesto Barraza por estar aquí, al Centro Cultural de la Universidad de Lima, por acogernos, por convocar, por organizar, al equipo maravilloso del Centro Cultural de la Universidad de Lima, porque lo ha hecho posible, a Katy Rodríguez por poco mover todo esto, y ya será en otra oportunidad que nos encontremos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.